Muy bien, vamos a entrar a la palabra, gracias a Dios por un domingo más que estamos reunidos. Y recuerden el nombre de la serie que empezamos. Puestos los ojos en Jesús. Y el primer mensaje fue la supremacía de Cristo. Entonces, ¿recuerdan el versículo base del cual vamos a estar partiendo toda la serie? ¿Quién ya se lo aprendió? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? ¿Todavía no? Bueno, está en Hebreos 12:1, que dice: por tanto, nosotros también, tan grande nube, despojémonos de todo carrera que tenemos puesto. Muy bien, esa es de donde partimos toda la serie, ¿no? Entonces, la semana pasada hablamos acerca de la supremacía de Cristo, que Él está y Él es superior sobre todas las cosas, de todo lo visible e invisible, y que Él es la imagen del Dios invisible. Y algo entre paréntesis, la semana pasada me equivoqué en una parte donde dije que habla la Biblia acerca de que es el primogénito en la resurrección, que es el primero en resucitar. Ahí yo les dije que fue el primero en resucitar por su propio poder, pero la idea ahí es que fue el primero en tener un cuerpo glorificado. Antes de Cristo no hay nadie, ni ha habido nadie que tenga un cuerpo glorificado. De hecho, cuando morimos, nuestro espíritu va con Él, pero nuestra carne o nuestro cuerpo todavía no está. Hasta que Él venga, dice la Biblia, que resucitarán, seremos levantados con Él, y entonces, en un abrir y cerrar los ojos, seremos transformados. Es cuando tendremos un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. El cuerpo glorificado de Cristo, su imagen física, está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, y Él su cuerpo glorificado. Entonces, cuando la Biblia habla de que fue el primero en resucitar, antes de Él ya había resucitado Lázaro, ¿sí? Ya había resucitado a una niña, recuerden también, ya había resucitado a Eliseo, también a otra persona. Entonces, pero resucitaron y volvieron a morir, ¿sí me entienden? Y Cristo resucitó, pero con un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, es a lo que me refiero. Les pido una disculpa. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un mensaje respecto a Cristo. Se llama así: Cristo, la palabra superior. Nosotros tenemos lo que viene siendo la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, la revelación de Dios. Pero Cristo es la palabra suprema, la palabra superior. Cristo está por encima de todo. Cristo es la Biblia en sí misma. Y ahorita vamos a ver a lo que me refiero. Cristo es la palabra de Dios. Hebreos 1, del 1 al 2, dice: por tanto, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vean lo que dice. No dice que Dios dio una nueva revelación, no dice que Dios menospreció o ya no existe o ya no está la palabra de los profetas, sino que dice: aparte de esto, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahorita vamos a profundizar en eso, porque esto tiene una enseñanza muy especial. Pero a nosotros Dios nos ha hablado por el Hijo. A nosotros Dios nos ha hablado por Cristo. A través de Cristo es el canal, es el medio. Cristo es la palabra de Dios y es la palabra perfecta de Dios. Entonces, la revelación que tenemos de Dios en la Biblia está completa. Todo lo que Dios quiso revelar de sí mismo está ahí. Pero hay una limitante, que nosotros somos finitos, no podemos entender la Biblia al 100%. Podemos estudiarla y siempre va a haber nuevas cosas que aprender, porque la palabra de Dios es infinita. Pero al mismo tiempo, imagínense tratar de contener la mente infinita de Dios en un solo libro. O sea, es imposible. Ahí está la revelación que Dios nos quiso dar, pero no es toda la revelación de Dios, no es la plenitud de Dios.
Porque si Dios pudiera ser entendido a plenitud con ese libro, entonces Dios sería finito, porque hay un fin. ¿Sí me entienden? Pero está completa, lo que necesitamos saber está ahí, lo que Dios quiere para nosotros está ahí, no le hace falta nada, está completa, pero no es infinita. Entonces, el hombre puede conocer a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia, pero repito que es en un sentido limitada. Amén. Porque un libro no puede contener la mente de Dios, no la puede encerrar. Dios se reveló de forma completa, bueno, más bien Dios reveló lo que Él quiso revelar de Él mismo a través de su palabra. Pero Dios, Yahweh, Jehová, como lo quieran ver, Adonai, Elohim, quiso darse a conocer de forma plena por quién es, viviendo en forma de hombre entre los hombres. ¿Sí? Recuerden que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces Dios decidió darse a conocer a los hombres de forma visible a través de la imagen de Cristo. Quiso reflejar su plenitud, porque dice la Biblia que toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Lo que les dije la semana pasada, Cristo sí es suficiente para representar la imagen completa, perfecta e infinita de Dios, aunque esté contenida en un cuerpo humano, ¿sí? Pero sigue siendo Dios, porque este verbo, este Cristo, se encarnó y vino a traer revelación con su misma vida. La misma vida de Cristo vino a hablar de Dios. Sí, Cristo dio muchas enseñanzas, Cristo habló y fue un maestro, pero su vida misma fue la revelación misma de la palabra de Dios. Recuerden que dice la Biblia que en Él habitaba la luz, ¿sí? Que Él es luz. Ahora, lo invisible de Dios se hace visible para las criaturas, para los hombres, mediante Cristo, mediante la humanidad. Entonces, el hecho de la encarnación, de que es Cristo, se hizo hombre, es la expresión misma de la palabra de Dios que vino a nosotros, a un mundo caído, para que encontremos la revelación plena de Dios en su Hijo. Es decir, quien conoce al Hijo, conoce a Dios. Quien entiende a profundidad la vida del Hijo, conoce a Dios. Las limitaciones que se hubieran podido haber dado u ocasionado en cuanto a la revelación por medio de hombres finitos, cualquier estorbo en cuanto a la mente, cualquier cosa que hubiera podido ocasionar alguna equivocación de letra en las copistas y todo eso, se resuelve en Cristo. Porque Cristo no tiene limitantes. Cristo es la revelación perfecta de Dios. Entonces, vamos a partir y vamos a ver 5 puntos respecto a Cristo como la palabra de Dios, a la revelación de Dios. 1, que Cristo es la profecía cumplida. Cristo es la profecía. Recuerden, cuando se habla de profecía es un mensaje. Profetizar es dar un mensaje de parte de. Profeta es el que daba un mensaje de parte de. No hablaban de su propia voz, más bien no hablaban su propio mensaje. Hablaban del mensaje que Dios les daba. Pero Cristo es el cumplimiento de estas profecías. En Mateo 1:22 encontramos que Mateo, el apóstol, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y esa expresión Mateo la utiliza muchísimas veces. ¿Por qué? Porque Mateo era un judío hablándole a judíos y les estaba demostrando que las profecías que los judíos conocían se cumplían en Cristo. Por eso Mateo, de los 4 evangelios, es el que más dice: y en esto vemos la profecía cumplida por parte del profeta, y así vemos cómo el Señor cumplió, y así vemos en varias partes, más que Juan, Marcos y Lucas. Porque Mateo estaba enfocado a los judíos, diciéndole: miren, es el rey, el Mesías que estábamos esperando. Todas las profecías se cumplen en él. Entonces, las profecías de Cristo, de su primera venida, todo se encuentra en el Antiguo Testamento. Hay alusiones acerca de él, hay tipos de Cristo, todo esto lo vamos a ver más adelante. Muchas personas y eventos de una forma apuntan hacia Cristo. Entonces, un erudito que se llama Barton Pine encontró 574 versículos que de alguna manera conectan a Cristo. De alguna manera conectan a Cristo. Otro erudito, Alfred Edersheim, encontró 456 menos que apuntan de forma más clara a Cristo. Pero lo que encontramos en la palabra es que de esas 400 algunas repiten la misma información o el mismo mensaje. Entonces, lo que vemos
leyendo el Nuevo Testamento, comparándolo con el Antiguo Testamento, es que Cristo mínimo cumplió 300 profecías. 300 profecías acerca de lo que iba a hacer, las cumplió. Que iban a hacer en Belén, que iba a salir de Belén y iba a ir a Egipto, que iban a ser de una virgen. Todo esto, que iba a tener un profeta antes de él que preparara el camino. Todo esto lo cumplió Cristo. Entonces, Cristo es la profecía de todo el Antiguo Testamento. La narrativa del Antiguo Testamento es Cristo. El camino al que apunta el Antiguo Testamento es Cristo. Sí, Él es el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios enviada en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Sí? Entonces, el primer punto es Cristo, es la profecía cumplida. Es la palabra de Dios cumplida para nosotros, para el mundo, para su pueblo, para los judíos, para Israel, para todo el Antiguo Testamento. Él cumplió lo que Dios le mandó. Segundo punto, Cristo es la exégesis de Dios. Esta palabra exégesis viene de la palabra exegética. La exegética, básicamente lo que se trata o es un estudio de literatura, que se usa también en la historia, en las ciencias sociales. La exégesis lo que considera y lo que es dar una explicación e interpretación a un texto. Es decir, viene un texto, yo lo leo y lo que interpreto correctamente de ese texto es la exégesis. Hay otra cosa que se llama eisegesis, es yo darle mi interpretación a ese texto. Es muy diferente sacar de un texto su interpretación correcta conforme al año, costumbres, vivencias, etcétera, lo que quiso transmitir, etcétera. Yo lo interpreto de esta forma porque así lo entiendo yo. Entonces, la exégesis es interpretar lo que el texto quiere decir, no lo que yo me imagino que el texto quiere decir, ¿ok? Entonces, esa es una pequeña clase muy rápida. Entonces, ¿a qué me refiero esto? Que Cristo es la exégesis de Dios, es que Cristo nos interpreta correctamente al Padre, nos enseña de forma clara lo que es el Padre. Y para eso nos vamos a Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí la palabra verbo es logos, de lógica, de donde sale también la palabra palabra, ¿sí? De hecho, en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, cuando hablan de la palabra de Dios, utilizan la palabra logos. Cuando dice David, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, dice, por el logos fueron creados los cielos y la tierra. Si usted lo asocia, el logos, Cristo, la palabra, el verbo, por la palabra de Dios, por Cristo fueron creados los cielos y la tierra. Y más adelante en el Nuevo Testamento vimos que dice, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí ven cómo toda la palabra se va conectando? Ahí estaban indicios, ahí estaban cosas que decían, pero estaban escondidas por el lenguaje, por el tipo de forma en que se escribió, etc. Entonces, cuando la Biblia y Juan habla acerca del verbo, habla acerca de Cristo. El verbo es la expresión misma de Dios y es Dios. Cristo es la palabra de Dios y es Dios. Cristo es el logos. Cristo es la palabra, la revelación de Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo, refiriéndose a Cristo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, lleno de gracia y de verdad. Él no podía tener otra cosa más que gracia y verdad. Estaba lleno, estaba completo, es la plenitud de la deidad. Y aquí, esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero dejárselo muy así por encimita. Cuando dice, y habitó entre nosotros, esta palabra habitó entre nosotros viene de una traducción que se dice poner tienda. En el Antiguo Testamento ponían una tienda donde estaba el tabernáculo de Dios, donde estaba el arca de Dios. Entonces lo que dice es, Cristo vino y puso una tienda entre nosotros. La traducción a lo mejor sería como Cristo se tabernaculizó entre nosotros. Y lo que quiere decir es que Cristo habitó entre nosotros y al mismo tiempo se hizo habitable para nosotros. Pero eso lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Entonces, Juan escribió esto dando a entender que Él es la revelación perfecta de Dios y que esta revelación de Dios vino a nosotros y habitó entre nosotros y podemos entrar a la revelación de Dios mediante Cristo. Entonces, cuando vamos a ver la palabra exégesis de Dios, lo encontramos en Juan 1:18, donde dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Aquí le ha dado a conocer, es decir, es la expresión exegeomai, que es de donde viene la palabra exégesis, es decir, Él lo ha dado a interpretar, Él lo ha dado a entender, Él nos lo ha revelado. Es decir, exégesis, según la RAE, es explicación e interpretación de algún texto, es extraer el significado de un texto. Recuerden lo que les dije, no es ponerle yo mi interpretación, sino que es del texto extraigo la información correcta y precisa. Y lo que Cristo vino a hacer y lo que Cristo vino a cumplir como palabra de Dios es extraer lo que está dentro del Padre y dárnoslo a nosotros. Interpretar correctamente las enseñanzas del Padre y dárnoslas a nosotros. ¿Por qué creen que Cristo tuvo mucho pleito y mucho conflicto con los fariseos? Porque ellos hacían una eisegesis, le daban su propia interpretación a la ley y a los mandamientos, cuando decían que si es lícito dejar a la mujer porque Moisés lo permitió. ¿Y qué dijo Cristo? La interpretación correcta es: en el principio fueron hechos varón y hembra, una sola carne. ¿Sí? Él trajo la interpretación correcta, la revelación correcta, por eso no le podían contradecir. Le decían: es lícito dar los impuestos al César, y decía: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La interpretación correcta. Cristo vino a darnos de cierta forma un buen estudio acerca de Dios. Sí, nos vino a mostrar versículo por versículo la ley, los profetas, los salmos, los proverbios, de forma correcta para entender al Padre. Él es la palabra encarnada, es el verbo encarnado, es la exégesis de Dios, la interpretación correcta, el estudio correcto, no sé cómo decirlo porque mi mente es muy limitada, de que Cristo nos explica quién es el Padre. Cristo nos explica los deseos del Padre. Cristo nos explica la voluntad del Padre. Cristo nos explica quién es el Padre. Cristo nos interpreta al Padre. Y esto a mí me maravilla porque yo no puedo comprender a Dios y nunca lo voy a hacer. Pero si yo me voy a la vida de Cristo, voy a conocer más de Dios. Si bien vamos a conocer a Cristo, pero Cristo es Dios. Cristo es la imagen de Dios. Entonces, al conocer a Cristo, voy a conocer a Dios, la voluntad de Dios, los deseos de Dios, la imagen de Dios. Y por eso dice la Biblia: vístanse y sean revestidos de Cristo, para que entiendan y para que conozcamos la voluntad de Dios. Entonces, Cristo es la profecía cumplida de Dios. Cristo nos interpreta correctamente al Padre. Es la exégesis de Dios. Luego, y esto a mí también me maravilla, porque Dios habla en Hijo. ¿A qué me refiero a eso? El versículo que leímos al principio, Hebreos 1:2, dice que en los posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo. En el idioma griego, los artículos el, la no están muy definidos, entonces la traducción correcta, más específica sería: Dios nos ha hablado en Hijo. ¿A qué se refiere? Que Dios nos ha hablado en el idioma del Hijo. Si yo me comunico con ustedes, hablo en español. Si yo me pongo a hablar en chino, en inglés, en otro idioma, posiblemente no me entiendan, a menos que conozcan ese idioma. Entonces, el idioma del Padre, el idioma por el cual habla Dios, es el Hijo. ¿Sí me entiende? Cuando dice Dios en estos posteriores días nos ha hablado en Hijo, es decir, que su palabra, su revelación, su idioma, su lenguaje es el Hijo. ¿Sí? Que si queremos entender a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Que si queremos hablar a Dios, tenemos que hablar por medio de Cristo. Que si queremos comunicarnos con Dios, tenemos que comunicarnos por medio del Hijo. No hay otro camino al Padre más que el Hijo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él interpreta correctamente al Padre para con nosotros, y nosotros podemos comunicarnos al Padre mediante el idioma del Hijo. Por eso Cristo intercede por nosotros. Entonces, si vea esto, a mí me emociona y me enseña y me maravilla que todo se trata de Él. Vea, la revelación de quién es Dios no dependió de mí ni depende de mí, dependió del Hijo, de que Él nos lo ha dado a conocer. La idea de que yo hablo con Dios, si bien yo tengo que tener la voluntad de hablar con Dios, pero que Dios me escuche no depende de mí, depende del Hijo. Que Él sea mi intercesor, que Él sea mi mediador,
que Él sea el que me lleve a tener paz para con Dios. ¿Sí me entienden? Por eso, esto también me deja asombrado y maravillado cómo Cristo es la palabra perfecta de Dios y cumple de forma perfecta el papel como palabra de Dios. Es lo que les mencionaba, nosotros podemos tener a lo mejor una interpretación incorrecta o lo que yo quiera entender del Antiguo Testamento, ¿sí? O de otras cosas. Aún tengo que tener mucho cuidado porque aún de la misma vida de Cristo puedo tener falsas interpretaciones. Vea, Cristo se habla en el mundo, se habla mucho de que Jesús es amor, vino a predicar el amor, vino a predicar la paz, y si bien es cierto, pero esa paz para con Dios. Porque adivinen de todos los autores y personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿quién habló más del infierno? Si usted se pone a estudiar, el que más habló del infierno fue Jesús. Pero es que eso no nos conviene para el mundo. Nos conviene más la eisegesis, mi propia interpretación de lo que es Cristo, de quién es Jesús. Pero cuando yo veo la vida de Jesús correcta, plenamente, bajo el entendimiento de Él, puedo tener una correcta interpretación del Padre a través de Cristo y de que el cielo es tan real como lo es el infierno. Sí, de que lo bueno de Dios es tan real, su bondad, misericordia y gracia es tan real como la ira santa, justa de Dios. Todo eso es real. Entonces Dios habla en hijo, ¿sí? No es que simplemente Cristo sea un simple embajador o que simplemente sea mandado por el Padre a decir, ve y di esto, que sí lo fue. Pero es que Cristo solo hablaba lo que Dios quería que hablara. Cristo solo hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero cuando yo, por ejemplo, envío a alguien a enviar un mensaje, esta persona puede parafrasear o puede decirlo de otra forma, o incluso sus acciones o la forma en la que lo dice lo pueden malinterpretar. ¿Sí? Yo le puedo decir, por ejemplo, no sé, a Hamlet, oye, ¿le puedes decir a tu papá que por favor venga a las 10 de la mañana para alistar todo? Hamlet puede decirle a su papá, Irán dice que te manda que llegues a las 10. ¿Sí? Dio el mensaje de una forma diferente y la interpretación de Misael puede ser, ¿y este quién es para que me mande, no? ¿Sí me entienden? Pero Cristo no solamente hablaba el mensaje de Dios, sino lo hablaba con el carácter, con la vida, con la forma, con la gracia de Dios, con la sabiduría y cuando era necesario, con la ira santa, justa de Dios, como cuando sacó a los mercaderes del templo, que dice, mi casa será llamada casa de oración. Es la ira, el celo de Dios. Y Mateo dice, ahí se cumple la profecía donde dice, el celo por tu casa me consume. Si ven cómo, lo que les digo, no es solamente que Cristo habló y habló la palabra de Dios, sino que su vida misma expresa y solamente podía expresar la palabra de Dios, porque todo Él, sus actitudes, su forma de ver, su forma de actuar, su forma de comer, todo lo hacía dando el mensaje de Dios en Él. Porque no había otra forma. Era imposible que Él hiciera otra cosa más que la voluntad de Dios, más que expresar, porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo encarnado. ¿Sí me entienden? Él es la expresión misma de Dios, porque es el mensaje, el idioma, el lenguaje que Dios destinó para hablarnos, para encontrarse con nosotros. Y por lo tanto encontramos en Cristo la revelación perfecta. Cristo es la revelación perfecta. Ahí en Juan 14:7, del 7 al 10, son 4 versículos, donde habla acerca de Felipe, de algo que le pidió a Jesús. Porque a veces pedimos sin saber y a veces pedimos mal. La Biblia dice, a veces piden y no reciben porque piden mal. Juan 14:7, y esto también a mí me enseña y me pegó duro. Dice Jesús, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora lo conocen y le han visto. Dices, a ver, ¿ya hemos visto al Padre? Y Felipe pues también se va a quedar, ¿no? A ver, espérame, Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Esto a mí no lo entendía, pero después lo entendí, que también estaba en mi corazón. Porque vea, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Es malo querer ver a Dios? Es un buen deseo, ¿verdad? Yo quiero ver a Dios, yo quiero estar con Él. Pero es que Felipe estaba menospreciando a Cristo, porque dijo, muéstranos al Padre y con eso tenemos.
siendo que Cristo ya les había dicho, si conocen al Padre, si me conocen a mí, ya conocen al Padre. Si me han visto a mí, ya lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y entonces nos va a bastar. Lo que estaba diciendo Felipe. Es decir, tu imagen no me es suficiente. Quiero ver al Padre que está por encima de ti, como restándole autoridad, como restándole prestigio, como restándole divinidad a Cristo mismo. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? Felipe, ahí ponga su nombre, Hiram, Juan, Dante, Yeshua, Amelia, Adriana, cada uno de nosotros. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Y ahí dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees? Y ahí viene la incredulidad. Ahí viene el decir, Cristo no es suficiente. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué estaba diciendo Cristo? ¿No crees que yo soy Dios, que yo soy divino, que yo tengo la misma autoridad, que yo soy con el Padre y el Padre es en mí, que yo soy la imagen del Dios invisible, que yo soy este Dios encarnado? ¿No crees eso? ¿No te soy suficiente? ¿Buscas más? Y dice Cristo, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Lo que les decía, porque Él es la expresión misma de Dios, sino que el Padre que mora en mí, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí me entienden? Es como si yo, el mismo ejemplo, le dijera a Hamlet, dile esto a tu papá, pero en el camino yo voy con él y yo hago que él hable lo que él diga que hable. ¿Sí me entienden? Es como si le dijera, ve a tu papá que por favor llegue a las 10 de la mañana, que lo necesito. Pero yo voy en el camino cuidando que Hamlet lo que haga, la expresión, hey, con esa cara yo no te la dije. Hey, con esa forma yo no te lo dije. Esas palabras yo no te las dije. Con esa intención yo no te la dije. Es como si yo fuera cuidando todo el tiempo lo que hiciera. Por eso dice, Él hace las obras. ¿Y qué es lo que dice Cristo? El eterno Dios, ese Dios eterno, inmutable, omnipotente, omnipresente, omnisciente, entró en relación con los hombres mediante la revelación de Él mismo. El hombre no podía conocer a Dios, el hombre no se podía acercar a Dios, el hombre no puede ni podía ver a Dios. Por lo tanto, Dios mismo dijo, me voy a hacer presente en ellos, me les voy a revelar de una forma que me escuchen, que me hablen, que me puedan tocar. Porque en los tiempos después de que Cristo resucitó, pasó que hubo una secta, una filosofía, no recuerdo exactamente quiénes eran, si los gnósticos, no sé. Pero empezaron a decir, todo lo que es materia, todo lo que se puede tocar es del mundo, por lo tanto es pecaminoso. Solamente lo espiritual es bueno y es de Dios. Por lo tanto, Cristo solamente vino en espíritu. Y lo que vieron de Él fue una imagen de Él. Pero a Cristo se le podía tocar. Incluso en el cuerpo resucitado y glorificado le dijo a Tomás, ven, pon tu mano aquí, tócame. ¿Sí? Porque este Dios, les digo, infinito, decidió venir en un cuerpo para hacerse presente en nosotros, para que los de su tiempo pudieran no solamente verlo, escucharlo, sino también abrazarlo, palparlo, tocarlo, ver que este Dios es real y que la expresión misma de Él es verdadera. No solamente encontramos que en la palabra que Dios se revela a través de la creación, Dios se revela a través de nuestra conciencia, porque el mundo, aunque no crea en Dios, tiene una conciencia. Pero al hablar de Cristo es la verdadera, la revelación completa del Padre. Cristo es suficiente. No hay nada más ni nadie más que Cristo que sea suficiente para expresar en plenitud el deseo, el anhelo, la voluntad, el mensaje, el carácter. ¿Quién es Dios? El Hijo es Dios mismo, por lo tanto Él puede expresar completamente el carácter. La revelación de Dios desde el inicio fue progresiva, es decir, Dios se fue dando a conocer poco a poco a los hombres. Desde que Adán pecó hasta la venida de Cristo, la revelación fue en partes, iba enseñando poco a poco. En Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe,
murieron todos estos, después de hablar de varios, de Abraham, de Enoc, de Moisés, etc. Dice, estos murieron sin haber recibido lo prometido. Abraham recibió un hijo. ¿Cómo es que no recibió lo prometido? Enoc fue arrebatado al cielo. Se fue al cielo así con todo y carne. ¿Cómo es que no recibió lo prometido? Josué entró a la tierra prometida. ¿Cómo es que no recibió lo prometido? ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la profecía, de las promesas, ¿quién es? Cristo, es Jesús. Por eso dice, por la fe estos no recibieron lo prometido, pero que dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vea, no dice sobre su tierra, hablando de un campamento, sino sobre la tierra. Se habla de Abraham, que dice que tenía mucho dinero, pero dice que él vivió en tiendas. Tenía el dinero y la riqueza para hacer un castillo, no sé, una comunidad, construir bien, pues. Pero dice que vivió en tiendas, porque él dice que él entendía que él era extranjero y peregrino sobre la tierra, y que él se iba a ir, que su ciudadanía estaba en los cielos. Pero todos estos vieron la revelación de Cristo de lejos, y vean lo que hicieron. Vean la fe que tuvieron, vean cómo confiaron en Dios, vean cómo conocieron a Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y saben qué? Tú y yo tenemos la revelación completa. Tú y yo tenemos el cumplimiento de la promesa. No solamente lo estamos saludando de lejos, sino que ya Cristo vive en nosotros y ¡ouch! Porque no tenemos la fe, ni la vida, ni el carácter de estos hombres. Y de eso también se nos pedirá más cuentas. Decía, tú tuviste a Cristo como revelación perfecta. Y no solo eso, tuviste al Hijo, al Espíritu dentro de ti. Y aún así, ¿te atreviste a no creer en mí? A ser incrédulo, a fallar, a desobedecer, a no atender al mensaje, a endurecer tu corazón, etcétera, etcétera. Siendo que hombres como David, que no tenían al Espíritu dentro de ellos, obrando, haciendo la obra, reconocían sus pecados y su maldad por la gracia de Dios. Cristo es el cumplimiento de la profecía, Cristo es el cumplimiento de la promesa, es la revelación misma de Él, porque Él es la revelación perfecta. El discurso revelador de Dios se llama Hijo, se llama Jesús, se llama Cristo. El mensaje absoluto de Dios se expresó en un hombre, en Jesús. Pero no se pronuncia por medio de palabras, sino que se manifiesta en la palabra misma que es Él, que vino a los hombres, Dios mismo vino a los hombres mediante la encarnación del Hijo de Dios, quien al ser el Verbo, la palabra de Dios, expresa de forma absoluta, plena y totalmente a Dios. La misión del Hijo es hacer lo que les dije, la exégesis, la interpretación correcta de Dios a los hombres. Y esta revelación es tan completa que Jesús hace visibles a los ojos de nosotros al invisible. Al que nadie puede ver, lo podemos ver a través de Cristo. Nosotros podemos conocer quién es Dios a través de Cristo, el carácter de Dios a través de Cristo, cómo se comporta Dios con nosotros a través de Cristo. La misericordia, gracia que tiene Dios para con los pecadores a través de Cristo. Asimismo, la ira y la justicia de Dios para con los hombres rebeldes a través de Cristo. Y podemos conocer a Dios solamente a través del Hijo. Lucas 10:22. Lucas 10:22 dice, todas las cosas, o sea, todas, no nada más algunas, todas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y esto es lo que me maravilla. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Recuerdan donde dice la Biblia que no depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios quien tiene misericordia? Cristo nos dice y nos ha dicho que si tú conoces a Dios, que si yo conozco a Dios, que si sé más o conozco la revelación de Dios, no es por mí ni es por ti, es porque al Hijo le ha placido revelárnoslo. Porque ahí está muy claro aquel a quien el Hijo quiera. Aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Hay una parte
que puede llegar a generar confusión, pero quiero dejarlos confundidos, donde dice, para que estudien, les preguntan los discípulos a Cristo, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque si les explico, van a creer. Y ahí se la dejo, ¿no? Ustedes estudienlo. Todos los que quieran adquirir el admirable conocimiento de Dios, todos los que quieran conocer el admirable conocimiento de Dios, solamente tenemos que acudir al único medio, a Cristo. No es la religión, no es el hombre, no es el pastor, no es el sacerdote, no es el papa, es Cristo, la única revelación. Segunda de Corintios 4:6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, la imagen de Jesucristo, la faz, la cara, el rostro de Jesucristo es el conocimiento de la gloria de Dios. Es Él revelado a nosotros. Y ya para ir terminando, cuidado con menospreciar a la palabra de Dios, que es a Cristo mismo, que es a lo que regreso con Felipe, que pasó. Déjenme leerles un texto de Juan de la Cruz, un teólogo ya de varios siglos atrás. Dice, en lo cual, hablando de Hebreos 1:1, donde dice que Dios nos ha hablado por el Hijo, dice, da a entender el autor que Dios ha quedado como mudo y no tiene nada más que hablar, porque lo que hablaba antes en parte a los profetas, ya lo ha hablado completamente mediante el Hijo, dándonos al todo que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o quiere alguna visión, revelación nueva, revelación fresca, palabra nueva, solo haría una necedad. Y aparte haría un agravio a Dios, porque sus ojos no están totalmente en Cristo. Sin querer otra cosa o novedad, porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo dicho todo y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas, porque tú pides misterios y revelaciones en parte, y si pones en Él los ojos, lo hallarás en todo, porque Él es mi todo testimonio y respuesta, y es toda mi visión y mi revelación. Hay veces que como cristianos nos interesan más los conocimientos, lo oculto de Dios, los misterios, lo que nadie ha podido resolver, lo que a nadie le ha dado a conocer. Pero dice Dios, necio, mi revelación está en el Hijo. Y saben, muchas veces en las iglesias que tienen enseñanzas diferentes o que se van para otro lado, te vienen y te dicen, tengo una revelación fresca y nueva de parte de Dios. Algo para tu vida que no conocías. Una palabra nueva, vida, un montón de palabras rebombantes, ¿no? Pero para decirte hay una nueva revelación porque yo soy el ungido de Dios, que Dios me habla a mí directamente. Yo escucho la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Qué más revelación quieres más que el Hijo? Porque si pides, dame algo más aparte, es decir, el Hijo que es Dios, que es el pleno absoluto conocimiento de Dios, ¿no te es suficiente? Estás menospreciando al Hijo, por lo tanto menosprecias a Dios. Porque el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Quien blasfema, quien habla contra el Hijo, contra el Dios Padre, blasfema y habla contra Él. Primera de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Cristo, la palabra, el verbo hecho carne, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos. De verdad, tengamos mucho cuidado, porque yo me hallé falto en esto. De decir, quiero algo nuevo, quiero algo más allá. Sí, Cristo me salvó, sí, le confesé, es mi Señor y mi Salvador, etcétera. Bien, ya, hizo su parte. Pero ahora voy acá a la revelación nueva. Y eso Dios me dice y nos dice a nosotros, necio, en Él está todo. Y cuanto más profundo corras al conocimiento de Cristo, vas a hallar que no le vas a poner fin.
vas a encontrar que no vas a tener fin. Un predicador que dice, yo tengo un doctorado, sí dijo, yo tengo un doctorado solamente en los 4 evangelios y no acabo de conocerlo. Y le dicen, oye, pero es que hay más Biblia, sí, pero es que en la imagen de Cristo no hallo fin. En la imagen y revelación de Cristo no encuentro un fin. Sigue habiendo nuevo, sigue saliendo nuevo, sigo encontrando nuevo porque es Dios. Y a veces damos por hecho al Hijo, así como Felipe. Sí, pero muéstranos al Padre y nos basta. Sí, pero quiero ver a Dios, no al Hijo. Y entonces será suficiente. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Lo dice Colosenses. Nadie más que el Verbo puede hacer las señales de Dios, lo dice Juan. Nadie más que Él podía expresar la sabiduría de Dios. La misma vida de Dios se hace manifiesta en Cristo. Jesucristo revela absolutamente la dimensión de amor de Dios. A causa de esta revelación plena y absoluta, Dios ya guarda silencio en cuanto a una nueva revelación, en cuanto a algo nuevo, porque ya la última palabra ha sido pronunciada por el Hijo. Ya su vida y su mensaje perfecto ha sido completo en Cristo. Por eso dice Pablo, si aún viniere un ángel del cielo, aún nosotros predicara algo diferente a esto, sea anatema, porque la palabra es Cristo. No hay nada que le puedas agregar. Juan, al final del Apocalipsis, dice, ay de aquel que agregue o quite algo a esto. No hay nada en Cristo que no esté vinculado a la deidad y no hay nada de Dios que no esté expresado en Cristo. Cualquier cosa que queramos conocer de Dios, vamos al Hijo. Cualquier cosa, deseo que queramos conocer acerca del carácter de Dios, vamos con Cristo, porque Él es la palabra. Primera de Juan 1, del 1 al 3, ya voy a acabar, se lo prometo, dice, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ven cómo dice? Tocamos, o sea, nuestras manos palparon, no fue un espíritu, fue Dios hecho carne, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Quién es la vida eterna? Cristo, que estaba con el Padre, y esta vida eterna que es Cristo se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Apocalipsis 19:13, el último libro de la Biblia, carta de la Biblia, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cristo es suficiente. Cristo es la palabra perfecta de Dios. ¿Quieres alguna revelación nueva? Ve a Cristo. ¿Quieres conocer algo nuevo acerca de Dios? Ve a Cristo. Y cuidado en nuestros corazones con dar por hecho, con menospreciar, con en nuestros corazones y en nuestro pensamiento dar por sentado a Cristo. Como cualquier simple hombre, como cualquier simple profeta, es Dios mismo. Es digno de veneración, es digno de honra, es digno de honor, es digno de todo. Y muchas veces no entendemos ni conocemos la palabra de Dios, ni tenemos incluso las bases bíblicas, simple y sencillamente porque no tenemos al Hijo. Porque si no tenemos al Hijo, no tenemos conocimiento del Padre. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué hay gente que conoce más de la Biblia? ¿Por qué hay gente que conoce más de esto, de aquello? Interpreta la Biblia y hace bien esto. Es porque el Hijo le ha placido revelárselo. Es porque el Hijo le ha interpretado a Dios mismo. Y aún, si tienen al mejor maestro del mundo, aún si conocen al mejor pastor, profeta, quien sea, que interpreta la Biblia al 100% o así, es Cristo en Él quien se lo ha revelado. Y si tenemos a la persona más ignorante, pero que lleva años y años en el Evangelio,
pero es cristiano desde nacimiento, desde cuna, pero su vida no cambia, no transforma, no conoce ningún versículo, no conoce nada de la palabra, es inmaduro, no es sabio, simple y sencillamente Cristo no le ha dado revelación del Padre, Cristo no se lo ha dado a conocer. ¿Y es culpa de Cristo? No, es mi pecado, es nuestro pecado lo que estorba, porque dice, Él vino al mundo, esta luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas. Porque uno se puede excusar, es que el Hijo no me lo ha revelado, Cristo no me lo ha querido revelar. Sí, pero por la dureza de tu corazón, por la dureza de nuestro corazón. Así que atendamos al mensaje, al Evangelio, a la palabra de Dios, que es Cristo, la palabra suprema. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hablas a nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que hables a nosotros siempre a través de tu Hijo, que nos muestres más acerca de ti, más acerca de tu voluntad, y que nuestros corazones se abran para recibir completamente al Hijo, que podamos adorarlo y expresarle nuestra gratitud, nuestra adoración en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace. Gracias, Cristo, porque eres nuestro intermediario, porque nos has dado a conocer al Padre, porque nos has dado la vida del Padre, porque podemos entrar en comunión con el Padre a través de ti, porque podemos hablar al Padre a través de ti. Gracias, Señor, y perdónanos si en nuestro corazón ha habido blasfemia contra ti, ha habido menosprecio, ha habido cualquier otra cosa que no sea lo bueno y lo santo y lo digno que tú mereces. Perdónanos por ser pecadores, perdónanos por ser duros de corazón. Perdónanos, Señor, y ayúdanos y transfórmanos y permítenos revestirnos de ti, para que nuestra imagen sea a la estatura y a la medida del varón perfecto, y que podamos correr esta carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor, la roca de mi refugio.